Ernestina Castro Valenzuela lo consiguió. Ganó la primera batalla en complicidad con el Instituto Estatal Electoral y fuimos obligados a bajar todos los contenidos donde criticamos su actuación como servidora pública, en un acto alevoso de censura del que por supuesto nos vamos a defender. La coordinadora de Morena intentó incluso que no la pudiéramos mencionar en cualquier publicación, lo cual le fue negado. Lo que sí consiguió es la censura. Pero no dejaremos de decir que como coordinadora de Morena en el Congreso, ha sido un fracaso y ha dejado mucho que desear. Además de defendernos de la censura, buscaremos que por la vía legal la diputada cubra todos los gastos de abogados, copias, tiempo y esfuerzo que nos ha costado ya. Esto apenas empieza. No vamos a permitir que coarten la libertad de expresión. En tiempo y forma le estamos contestando su denuncia a la diputada Ernestina Castro y acataremos lo que nos digan las autoridades. Este es el sello de recibido ya de la contestación a la queja de la diputada Ernestina Castro Valenzuela de Cajeme, quien nos acusa de violencia política en razón de género. Estamos debidamente respondiendo uno a uno sus infamias y esta absurda resolución que nos dejó sin estas publicaciones a las cuales ya fuimos obligados a bajar. Pero no se preocupe, pronto vamos a volverlas a subir, que no hemos cometido ninguna falta. Lo vamos a demostrar en este o en cualquier otro tribunal. A ver. Abogado Pedro Pablo Chirillo, experto en temas electorales. A ver. Vamos por partes, como diría el tremendo Jack, el Destripador. ¿Qué significa para quienes no saben este lenguaje tan rebuscado que a veces ni yo le entiendo? ¿Qué significa un procedimiento por violencia política contra la mujer en razón de género contra un periodista? ¿Qué significa esto? Bueno, Jorge, gracias por estar aquí. Un saludo a todo el auditorio, que sé que eres un tipo muy influyente y famoso. Por ahorita lo que lo voy a leer. Lo leí ahí. Lo voy a leer, te les voy a leer parte del acuerdo. Y bueno, hay que poner un marco de antecedente para que todas y todos los que nos ven y nos escuchan digan, bueno, ¿qué está pasando? ¿De qué se trata ese conflicto? ¿Es de naturaleza civil, mercantil, es como un divorcio, como una demanda penal, como una denuncia penal? ¿En qué parte va y a qué viene esto? Históricamente las mujeres en nuestro país han quedado desprotegidas y en reciente época se les ha reconocido como grupo vulnerable, sobre todo para ocupar cargos de toma de decisiones. Y conocemos que no integraban la mayoría de los congresos ni puestos importantes. Para impulsarlas vienen estas reformas en dos caminos distintos. Uno es el tema de la paridad total, que obligó a registrar y a postular mujeres en todos los espacios desde finales de 2019, y cosa que hasta la fecha no se cumple, y eso a mí es gravísimo, es materia de otros 60 segundos. Por otro lado, a través del régimen sancionador administrativo, la materia electoral y la arena política tienen su propia jurisdicción. ¿Esto qué significa? Que hay un órgano administrativo que revisa cómo va la elección, si alguien se está equivocando en desatender las normas electorales, y si es así, el Tribunal Estatal Electoral de Sonora tiene una facultad para sancionar, insisto, administrativamente, esta hipótesis de posible violencia política contra la mujer por su género. ¿Qué es la violencia política contra la mujer? En razón de su género, que apelando a sus características femeninas, a su naturaleza de mujer, tú digas que no es apta para ocupar un cargo público, ¿no? Lo vimos en la elección de 2015 con lo de las escopetas que decían de la gobernadora, lo hemos visto en muchos otros casos. Hubo uno en Guerrero donde decían que una candidata era bruja y pintaron junto a las casillas y registraron y demostraron que en esas casillas recibió menos votación. Esto es violencia política, ¿no? Que por ser mujer eres más o menos apta, en realidad menos, y haces nugatoria su posibilidad
de aspirar a esos mejores cargos. Bueno, ella, Jorge, aquí, para ya entrar un poco en el detalle, ella viene denunciando que tus publicaciones infringen sus derechos político-electorales. ¿Cómo político-electorales? Si ella ya es diputada, ¿cómo es que un periodista afecta el desempeño del cargo de alguien que ya está en sus funciones? Bueno, tú puedes socavar o puedes menoscabar o puedes restringir las habilidades que ella tenga si estás a cada rato friegue y friegue con que no hace un buen trabajo, sí. Pero si esto sería violencia siempre y cuando, única y exclusivamente, si tú lo hicieras apelando a que no es buena porque es mujer, ¿sí? No es buena porque es mujer. Y por el otro lado, a ver, aquí es uno de esos casos no fáciles, dirían en la teoría de la argumentación, porque no tiene una única salida. Aquí hay que hacer un ejercicio de ponderación o contraposición de los derechos de la quejosa, que sí comparto el hecho y reconozco la valentía de denunciar para hacer valer su función y ejercerla con libertad. Igual que tú, Jorge, que como periodista, aunque hay una simetría que hay que reconocer, bueno, eso me lo fusilé, que es que tú eres una persona ciudadana común y corriente que ejerces tu libertad de expresión y tu única profesión, que es el periodismo. Y a través de esto ella dice que tú le estás violentando, pero tú tienes tanto derecho como ella a defenderte y a demostrar que no es así. ¿Por qué? Porque los violentadores tienen estas sanciones gravísimas, además de sociales, como lo es la estigmatización, también la posibilidad de que te registren en un catálogo por varios años y no puedas ocupar un cargo de elección popular. Traducido, muerte política, ¿sí? Y nadie quiere a una gente que está estigmatizado públicamente. Que me abran ¿sí? mi ataúd, mi estimado Ahora, abogado. Si me permites, para detallarlo así de la manera más práctica, quiero, porque ahorita con lo del plan B hay que entrar en mucho tecnicismo, pero esto lo quiero ver desde la óptica más sencilla. ¿La violencia política contra las mujeres se sanciona en la ley electoral? Sí. Entonces el procedimiento es un procedimiento específico por materia de violencia en el que ella fue al instituto, a ti te requieren, te ponen a la vista lo que hicieron y te piden que contestes, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de revisar lo que ella se queja y lo que tú dices, y yo quisiera dar este resumen en el que ella se ha quejado que desde las primeras publicaciones del año pasado, tú has apelado de manera excesiva a su calidad de mujer en lugar de remarcar su desempeño como legisladora. Bueno, a ver, es que esto es algo complejo por sí mismo. ¿Por qué? Porque no necesariamente su habilidad para ser legisladora está más robustecida o menos fortalecida por el hecho de que alguien sea hombre o mujer. No hay legisladores que nacen siendo mujer y tenemos ese problema grave de la falta de profesionalización. En este caso yo, sin que sea tomado a mal, pues sí veo que más que ella, pues es tener una mala asesoría en cuanto a la expresión de lo que a ella le afecta, porque en realidad ella dice que desde el año pasado tú le estás lastimando. Perdón que te interrumpa, mira, hay muchas cosas muy curiosas que le puedo comentar y te puedo comentar. A mí me dijeron es más, me avisaron que interpondrían esta queja en mi contra antes de que la pusieran, ¿ok? O sea, antes del 14 de febrero. Yo supe que ella iba a interponer esta queja, se juntaron ahí una serie de funcionarios que curiosamente coinciden en que hemos hecho algunas investigaciones y criticado el desempeño de algunos de ellos, pero esa es otra historia. Me dijeron antes, y paso a paso lo que dijimos que iba a suceder, sucedió. Pone una queja, solicita medidas cautelares, se las concede. Aquí tengo en mis manos esta resolución que nos notificaron el 28 de febrero. Esta resolución, que es el acuerdo por el que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos resuelve sobre la adopción de medidas cautelares solicitadas por la ciudadana Ernestina Castro Valenzuela. Ahora, ¿qué son las medidas cautelares? Okay, yo quisiera decirte, decirlo. Para poner ejemplos, la prisión preventiva oficiosa es como una medida cautelar. El embargo precautorio es como una medida cautelar. Este tipo de censura es una medida cautelar que a nivel convencional ya se está resolviendo, que
restringir a alguien de un derecho antes del juicio es contrario a las convenciones y a la Constitución. Bueno, en este caso tú eres víctima de esa situación por la expresión de un par de términos que no podemos mencionar en este portal, porque esa fue la conclusión del instituto, que tú al aludir a un hashtag y a una situación como oposición, pues la lastimaste ahí en su dignidad, cuando en realidad por el otro lado también tenemos que entender que para ejercer la crítica en el ámbito político, debe haber para los políticos un mayor margen de escrutinio y consecuentemente de tolerancia. Y para los periodistas y quienes revisan su ejercicio, pues hay un escarnio que debe estar específicamente centrado en el ámbito de sus atribuciones. Yo revisé las dos cuestiones y, a ver, sí quiero decir algo, no reconoceré que la diputada haya hecho un mal papel porque personalmente ella tuvo una deferencia al ser la única que defendió la objeción de la ilegal remoción de la fiscal general de justicia del Estado que aún ejerce aquí en la entidad, ¿sí? Ella se opuso y yo tengo que reconocer y disentir contigo en esa parte. Sí, no pasa Pero nada. por otro lado, Jorge, yo disiento por completo de las personas que vienen a tratar de decirle, oye, veo una lesión a tus derechos, pero ni siquiera tienen la capacidad. No. Ni siquiera tiene la capacidad de acreditarlo. Parece un juego, Jorge. Mira, en la queja de ellos ponen, porque- mira estas quejas que hay en Facebook. Sí. Eso no es un procedimiento de violencia, Mire, de verdad. haga de cuenta para aterrizar un poquito que prácticamente si esta situación se consuma a como lo están planteando en su demanda, prácticamente no vamos a poder criticar a ninguna autoridad que sea mujer. ¿Por qué? Porque lo va a presentar de tal manera que parezca que lo hicimos no por su desempeño político y público, sino por ser mujer. Hay datos bien curiosos. Hay una consideración aquí sobre las medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Nos han ordenado, y lo hemos acatado ya, que bajemos de nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, que bajemos YouTube, todas las ligas donde presentamos una serie de trabajos, muchos de ellos de investigación, otros de opinión sobre su desempeño como diputada. Entonces, esas son las medidas cautelares. Pero dice en las consideraciones de las medidas cautelares de este documento, en primer lugar dice, las medidas cautelares son instrumentos de protección preventiva. Ojo, instrumentos de protección preventiva disponibles en el procedimiento sancionador para efecto de evitar la posible afectación de los principios rectores en materia electoral y para la salvaguarda de derechos políticos electorales de las personas, para que los ejerzan con libertad de disipar cualquier situación que la ponga en peligro. Y dice, y evitar la producción de daños irreparables. Señoras y señores, el 23 de febrero del 2022 fue la primera publicación que hicimos crítica hacia el desempeño de Ernestina y pues resulta que un año después nos se queja para evitar daño. Exactamente, es la parte que yo iba, Jorge, a concluir, aunque me desesperaste un poco. Lo que quiero decir es que es importante lo que dices porque esta censura de la que tú eres objeto en un procedimiento fuera de juicio, es decir, todavía no has sido juzgado, pero ya te privaron de la posibilidad de expresarte libremente. Por eso es cuestionable tanto estas medidas cautelares como una prisión preventiva. La Constitución dice que no puede ser a menos privado de un derecho a nadie, a menos que sea por determinación judicial. Ahora, ¿cuál es la parte que comparto contigo? ¿Que hay que defenderlo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en la queja no hay pruebas que por su propia naturaleza demuestren los hechos que ella acusa. Los abogados que pusieron, hagan de cuenta que se pusieron a buscar en Google, y aquí está el Facebook, a todos los 60 segundos donde la menciona, copiar y pegar. Esta es tu demanda. Eso no es una demanda, mucho menos de violencia política en razón de género. No pidieron al instituto la certificación de los contenidos en Facebook como para acreditar la existencia. Es decir, no conocen ni técnica de litigación, ni electoral, ni razonamiento probatorio, ni conocen el tasado, el valor de cada prueba de las que ofrecieron, porque mandaron a la diputada a defenderse propiamente sin pruebas, ¿no? Esta situación a mí me parece grave porque aún sin estas pruebas, el instituto decide que tú no puedes decir esas palabras. Sí. Y dice y razona en esa parte, porque puede haber peligro en la demora y por la apariencia del buen derecho. Bueno, pero en este año que ya pasó, ¿cómo es que ya le afectó?
Yo Sí. quisiera que eso dijera en la demanda de ellos, ¿no? No dice nada de eso. No tienen lógica, no tiene sentido, de verdad, no tiene sentido. Aquí hay un párrafo muy interesante también que dice que los temas de interés general están inscritos en el debate público, tales como la transparencia. Hicimos críticas sobre la transparencia de la diputada. Rendición de cuentas, hicimos críticas sobre la rendición de cuentas de la diputada. Lucha contra la corrupción, hicimos muchas críticas, es una de nuestras banderas editoriales, la lucha contra la corrupción. Probidad y honradez de los servidores públicos en funciones, tomando en consideración, dice que estos tienen un margen de tolerancia más amplio a las críticas. O sea, los servidores públicos están sujetos a las críticas, sean hombres, sean mujeres, o se autodeterminen como sea, están sujetos a las críticas y aquí nos están ordenando que lo bajemos. Obviamente, esto ya lo contestamos puntualmente, de manera puntualísima, cada una de las objeciones que ponemos hacia el tema. Nos estamos apoyando con abogados, amigos nuestros en la Ciudad de México, que le entienden bastante al tema y todos ellos nos aseguran que de este asunto vamos a salir muy bien liberados. Te voy a decir una cosa que no comenté ni en las consideraciones. Quienes me conocen saben que yo trabajé más de un año en el INE, en el Instituto Nacional Electoral, como asesor del consejero José Roberto Ruiz Saldaña. Y siempre me interesó la Comisión de Equidad de Género. Y acudía constantemente a las reuniones y las dictaminaciones de la comisión, por lo cual entiendo perfectamente cuáles son los límites que tengo como periodista a la hora de hacer una crítica a una funcionaria pública mujer. Los entiendo perfectamente, he visto decenas de casos. Imagínate, pues a ir a la comisión, cada reunión se discutían casos específicos. Si eso no violencia. Exacto. Entonces, por supuesto que le entiendo el tema. Y bueno, en general, el asunto obviamente no va a quedar aquí. Y ojo, el precedente es lo importante. No se trata de Jorge Morales, yo insisto. Se trata de cualquier periodista, se trata del Manny, del Víctor, se trata de cualquier comentarista, tú que comentas en algunos programas de radio, se trata de cualquier persona que, pues, si tienes amigos en el Instituto Estatal Electoral o tienes conocidos o más o menos, pues mientras se resuelven las cosas, pones una queja, te tumban las publicaciones y evitan que hables. Jorge, si me permites hacer una adición, mira, a mí lo que me parece grave es que cualquiera pueda meterse a este debate y cualquiera pueda opinar, considerando que es válida su opinión y se respeta, pero esta parte es técnica y lo técnico implica que haya una metodología para analizar si en los hechos ocurre el uso de un lenguaje estereotipado, ¿sí? Eso la especialista en género que comentas lo remarcó muy bien, que no hay un análisis donde, de acuerdo con los precedentes de la Sala Superior del Tribunal, que ellos, bueno, son la última instancia que resuelve este asunto y todos los del país, ellos sí nos pueden decir en un momento dado cuándo es y cuándo no es violencia. Y para eso marcan una serie de pasos que lo que es evidente aquí es que el instituto no los tomó porque descontextualizó las referencias específicamente por los términos, por las palabras que te restringieron para decir esto está mal, pero lo sacaron del marco en el que tú lo dices todos los días, aquí, todos los días criticas la labor de alguien. No es una agenda contra de ella, sino que ha sido crítico con todos los políticos de este gobierno, del anterior, del pasado. Supongo que desde que fuiste periodista en tu juventud, pues peor. La situación aquí es qué expertise o habilidad o con qué autoridad del instituto te dice, tú periodista te me callas. Bueno, tú eres especialista en género. Tú eres un perito en el lenguaje estereotipado. Sí, hombre, tomaste la metodología. No, nada más buscamos esto. ¿Quiénes son los consejeros electorales, con todo respeto, para dilucidar en materia de libertad de expresión? Por favor, no tenemos que terminar, Chirinos, porque ya están nuestros invitados acá enseguida y podríamos estarnos toda la noche. El punto es,
lo siguiente, la conclusión a la que yo quiero comentar es, obviamente esto no nos va a detener. Ella solicitó que no habláramos de ella ni la mencionáramos. Afortunadamente eso no se lo concedieron. Podemos seguir haciendo críticas sobre su trabajo. Solamente hay un término que nos prohibieron utilizar, pero que estamos seguros que al final de este juicio lo vamos a poder desbloquear. Y no es contra mí, insisto, no es contra Jorge Morales. Yo quiero que se siente un precedente importante hacia la defensa de la libertad de expresión y que no se malutilice esta herramienta tan valiosa que les da la ley a las mujeres para defenderse para cuestiones que no tienen nada que ver con ello. Punto. Jorge, a ver, así como reconocí el favor de la diputada y el respaldo que hubo en el momento aquel, reconozco ella el talante que tiene para tratar de defenderse, pero creo que la mala asesoría le está costando muy grave a ella y pues consecuentemente a lo mejor a la bancada, no lo sé. Pero también te quiero reconocer a ti, Jorge, que no nada más contestaste, te asesoraste precisamente por ese tema que afecta no a una persona, sino a la colectividad, porque el debate público es una cuestión de interés de todos y de todas, no nada más del periodista al que le dicen cállate o no. Entonces, tú contestaste la queja y ya interpusiste una demanda en contra de la censura de la que te estás quejando. Creo que falta señalar que no es nada más yo vengo a contestar y a defenderme, no, yo también te demando a ti. Y vamos a ir a otras instancias. Censurado indebidamente. Estamos estudiando con nuestros abogados el acudir a instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque aquí el instituto está violando mi derecho humano a la libre expresión y su derecho humano a la información. Así que vamos a ir a todas las instancias, que no se preocupen. Y no nos van a distraer mucho, vamos a seguir investigando sobre la corrupción del Estado. Así que gracias, chirinos. Vamos a un corte informativo, volvemos, porque está muy bravo el asunto de Cajeme, ¿eh?